como verán, es un lujo de tener aquí tanto a Luisa Alcalde, secretaria de Trabajo del Gobierno Federal, y a Citlali Hernández, que es secretaria general de Morena, senadora con licencia en estos momentos. Y parece ser que ha habido una plática anterior entre ustedes dos que ha sido muy comentada y que por eso queríamos invitarlas para que también todo el público de la Alameda pudiera disfrutar de esta plática. Entonces, sin más, las dejo. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Pues en efecto, la Brigada para Leer en Libertad nos ha invitado a las dos. Hace poco tuvimos una charla en un espacio que estamos construyendo que se llama Voces de la Transformación, donde queremos que de viva voz quienes están en las entrañas de este nuevo gobierno, transformándolo todo, aunque a veces no se vea quizás todos los avances y todas las luchas que se están dando, pues queremos que se conozca desde distintos espacios qué se está haciendo y contrastar con la política del viejo régimen, un régimen neoliberal, y con las acciones que se han ido avanzando. Y bueno, la Brigada nos ha invitado un poco a compartir y a replicar esa charla aquí en este espacio, y fundamentalmente la protagonista de esta conversación que en su momento tuvimos pues ha sido Luisa, que le comentábamos que bueno, pues sin duda el sector laboral ha sido una de las grandes, pues de los grandes letargos del viejo régimen. Hemos ido perdiendo derechos conforme pasa el tiempo. Para las nuevas generaciones, pues hay algunos derechos conquistados por otras generaciones que se nos fueron de las manos a través de las últimas reformas neoliberales, y que cada vez es más difícil nuestra existencia laboral por contratos cortos, por la subcontratación, por toda esta pérdida de derechos laborales que hubo. Sin embargo, bueno, pues creo que es preciso escuchar de viva voz los avances que han existido en estos primeros 3 años del gobierno de la Cuarta Transformación en el ámbito laboral. Me parece que no es menor buscar la democratización de los sindicatos, regular la subcontratación, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que sin duda impacta y beneficia a esa generación que a veces se queda sin estudiar, sin trabajar, y que hay una realidad ahí que pareciera que le dice para ti no hay nada, y que sin duda este programa pues digamos cubre ese sector. Entonces bueno, sin más, yo más bien quisiera que el primer gran saque lo dé Luisa, porque ella es la que ha estado siendo protagonista y ha llevado pues todas estas políticas laborales de la Cuarta Transformación a la práctica, y seguramente habrá mucho que contar, Luisa. Muchísimas gracias. Pues antes agradecer a Paloma, a Leer en Libertad, por supuesto también aquí a Citlali. Nos da muchísimo gusto poder compartir, tener esta charla para hablar de cuál ha sido el papel de la transformación en el mundo del trabajo en el gobierno de López Obrador. Creo que uno de los pilares del proyecto de nación precisamente tienen como objetivo el lograr a través de diferentes cambios ir avanzando en la construcción de un modelo laboral mucho más justo que pueda ayudar a disminuir las desigualdades. Y finalmente eso es fortalecer el salario. El salario pues es lo que percibimos todos los días a través de nuestro trabajo, y es realmente el trabajo y el salario los que pueden lograr que uno pueda ir saliendo adelante. Entonces, uno de los ejes fundamentales de la política laboral ha estado poniendo en la mira mejorar las condiciones de empleo, pero en especial mejorar el salario. Porque para entender por qué estamos parados donde estamos, con un modelo neoliberal, pues hay que entender que la apuesta durante varias décadas fue debilitar el mercado laboral apostando por salarios bajos. ¿Qué se dijo? Vamos a controlar a los sindicatos
para que no haya negociación colectiva, para que no haya un diálogo auténtico, una negociación real que pueda mejorar salarios. Vamos a controlar el salario mínimo. 4 décadas que la picada del poder adquisitivo del salario mínimo llegó a que México fuera uno de los países con el salario mínimo más bajos del mundo. Y aunque aumentaba la productividad, no así aumentaba el salario. Recordarán muchos de ustedes cuáles eran los eternos argumentos de que si se incrementaba el salario mínimo iba a haber una crisis, se iba a venir abajo la economía, no iba a haber inversiones. Ese fue el constante argumento, la inflación que finalmente protegió esta política de salarios bajos. Si a eso le adherimos todas estas nuevas figuras que han venido debilitando las relaciones laborales, como aquí señalaba Citlali, una clara es la famosa subcontratación o el outsourcing, que no es la única, porque también está la figura por honorarios, donde se ha logrado avanzar en las políticas neoliberales porque rompieron con un principio básico del mundo del trabajo, que es que los trabajadores, pero sobre todo los empleadores, tienen derechos, pero también obligaciones que deben cumplir por ley. Y todas estas desviaciones, por ejemplo en la subcontratación de meter un intermediario, generó que empresas, que compañías por completo se lavaran las manos de su responsabilidad frente a los trabajadores. Encontramos empresas que no tenían ni un solo trabajador en su nómina, y muchas de ellas conocidas, no estamos hablando de pequeñas empresas, grandes empresas que no tenían un solo trabajador. ¿Por qué no tener un solo trabajador? Porque entonces no asumo responsabilidades para inscribirlos en el seguro social, para pagar reparto de utilidades cada año, para responder frente a un despido injustificado, para responder frente a un accidente o un riesgo de trabajo. Todo eso se fue diluyendo con un esquema en el cual se permitió y se abrió de par en par las puertas para que creciera este fenómeno tan destructivo que fue la subcontratación en nuestro país. A mí me tocó estar en la Cámara de Diputados cuando se aprobó la famosa reforma laboral. No sé si recuerdan ustedes que cuando salía Calderón y entraba Peña Nieto en el 2012, se aprobó esta reforma en materia laboral. Que fue la primera de todo el paquete de reformas que después vinieron, la educativa, la energética, la fiscal, pero la primera era la laboral. Y tenía la visión precisamente de lo que han llamado la flexibilidad, que no es otra cosa que permitir cualquier tipo de esquema donde se desprotege finalmente a los trabajadores. Entonces, basados en eso y en ir construyendo un modelo laboral de menores desigualdades que permita mayor distribución de los ingresos, hay quizá 4 considero yo que son los ejes centrales de la política laboral. 1, la política de salarios mínimos. Es la 4ª ocasión, porque la primera fue en diciembre de 2018, esta recientemente, hace unas semanas, fue la 4ª vez que logramos un incremento histórico. El incremento al salario mínimo del próximo año será de 22%. 22% no se veía desde hace 34 años. Estamos llegando y poco a poco, porque uno no puede decir que ya ha sido suficiente, pero hemos logrado en estos 3 años de gobierno recuperar el 73% del poder adquisitivo. 73%, y antes se decía, pero si nadie gana el salario mínimo, ¿quién?
no conozco a nadie. En realidad este incremento, para darnos una idea, va a impactar a 6,5 millones de trabajadores. Es 1/3 de los trabajadores que están inscritos en el Seguro Social. Entonces hay muchas mujeres, muchos hombres que viven de su trabajo, que trabajan 8 horas al día y que ganan salario mínimo. Pero no solamente impacta esta política salarial en el que percibe el salario mínimo, porque también el ir aumentando el salario mínimo nos ha permitido empujar hacia arriba y hemos logrado aumentar el salario promedio en 12%. Poco a poco hemos venido recuperando así el poder adquisitivo, sobre todo, y como bien ha señalado el presidente, protegiendo a los que menos tienen, a los que menos ganan, a los trabajadores más desprotegidos, a la base de la pirámide. Entonces yo creo que esta ha sido una de las políticas más importantes que se ha logrado en estos 3 años. Y quizá uno de los retos y de las cosas más interesantes es que esta política, solo a reserva del año pasado, donde el sector empresarial no quiso acompañar, pero en este año y en los anteriores se han sacado por consenso, por unanimidad. Existe una comisión de salarios mínimos donde se conforma de manera tripartita, gobierno, empresarios y sector obrero, y se ha logrado sacar por unanimidad. Y esto tiene una razón, que es que poco a poco, sobre todo con el liderazgo de López Obrador, se ha logrado ir sensibilizando cada vez más a los grupos empresariales. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que el sector empresarial iba a declarar que estaba a favor de que se incrementara el salario cuando ellos fueron los que impusieron esta política de secuestro del salario mínimo? Hubo años, a lo mejor Paloma se acordará y muchos de ustedes, donde el salario mínimo incluso se incrementó por debajo de la inflación. O sea, era tan absurdo que llegamos a que países de Centroamérica estaban muy por encima de nuestro salario mínimo. ¿Cuál es la visión a mediano y a largo plazo? Que podamos en los próximos años ir incrementando cada vez más. Y también se hizo una diferencia porque se creó un salario mínimo en la zona libre de la frontera norte. Ahí se duplicó al doble porque se dieron varias facilidades fiscales, bajaron los precios de los energéticos, bajaron también el impuesto del ISR, pero del mismo modo en que se dieron facilidades fiscales, también a los empresarios se les pidió, a los empleadores, o se les exigió el doble del salario mínimo. Vamos a pasar, para darnos una idea, en montos mensuales de 4,310, que es el salario mínimo actual, a 5,258. Entonces, poco a poco es ir recuperando el poder adquisitivo. Entonces, y creo que al finalizar el sexenio vamos a llegar como en… Todavía no podemos saberlo porque finalmente se requiere de consensos. Como les digo, no es una decisión unilateral del gobierno, pero lo que sí pueden estar seguros es que vamos a seguir empujando incrementos así de importantes como los que hemos venido consiguiendo. La idea, por supuesto, es… pues llevamos 73%, ¿cuál sería el ideal? Es mínimo que en la administración de la Cuarta Transformación, pues idealmente lleguemos al 100% en un sexenio. Sería histórico, pero realmente necesitamos ir pensando, ir consiguiendo, ir conquistando esta idea de que si le va bien a la gente, a los que trabajan, a los que también fortalecemos la economía, porque el mismo Oxxo, el mismo Walmart, ahí se gasta los trabajadores también su salario. Entonces reactivamos la economía en la tiendita, en el que vende pescado, que vende pollo, que venden libros.
Entonces, eso nos ayuda no solamente para el que percibe, sino a fortalecer la economía local. Porque estar a la espera de que llegue la dolariza, pues lo que nos ha costado es, muy bien, sí invertimos, pero ¿qué me das a cambio? Me regalas los terrenos, no me cobras impuestos y de paso me permites pagar salarios de hambre. Esa no puede ser la lógica del mercado laboral hacia adelante. Entonces, creo que ese Citlali ha sido como uno de los pilares de las políticas más importantes en materia laboral. Una segunda, de la cual quizá no sé si se hable tanto como el tema del salario mínimo, pero tiene que ver con la reforma laboral. No sé si ustedes, aquí levante la mano quien sabía de una reforma laboral de 2019. Bueno, algunos sí. En 2019 se reformó la Ley Federal del Trabajo con dos objetivos fundamentales. El primero es abrir los sindicatos y obligar un sistema democrático, es decir, que todos los sindicatos estén obligados a elegir a sus dirigentes a través del voto personal libre, directo y secreto. ¿Qué sucedía anteriormente? De entrada, las asambleas a mano alzada, y al que se atreviera a mano alzada a no votar por el indicado tenía consecuencias y al día siguiente ya no trabajaba en la fábrica. Eso fue generando que quienes imponían a los líderes sindicales era el gobierno y eran los propios empresarios. Imaginemos entonces un sistema en el cual se supone que los sindicatos tienen un objetivo clave, que es defender los intereses de los trabajadores, en el entendido de que si nos organizamos en lo colectivo, vamos a poder conseguir mejores negociaciones con el patrón. Si voy yo sola a pedirle un incremento salarial o más vacaciones o más prestaciones, pues tengo menos posibilidades de conseguir un incremento que si vamos todos juntos. Entonces, la lógica de lo colectivo y de tener negociaciones colectivas es que existan contrapesos para poder negociar mejor y tener mejoras salariales y mejoras contractuales. Esto se fue desdibujando en nuestro país de entrada porque si los sindicatos son impuestos y son electos o son designados por los propios empresarios, pues a la hora de la negociación, ¿qué intereses van a proteger? Pues de los que los pusieron, de los propios empresarios. Y esto fue generando que en realidad la negociación colectiva en nuestro país pues fuera casi inexistente. En nuestras generaciones le preguntas a alguien menor a 35, 30 años qué es un contrato colectivo y dice pues no sé de qué me hablas, ¿no? No sé de qué me hablas. Cuando esa debiese ser la forma idónea para poder proteger industrias, sectores, el sector azucarero. Bueno, pues todos negociamos en conjunto y vamos a poder ir avanzando en la mejora de las condiciones laborales. En otros países, en Argentina, en Uruguay, son países claves donde la negociación colectiva ha sido el corazón de las relaciones laborales. Y en nuestro país eso se desdibujó. La reforma laboral lo que trae es la intención, la esperanza, la expectativa de que fortalezcamos la negociación colectiva en nuestro país y que de manera democrática y libre los trabajadores se puedan organizar o también los trabajadores puedan decir no quiero, ¿por qué me obligas? ¿Cómo de que llegas a trabajar aquí y de manera inmediata y automática te meten a este sindicato y tienes que empezar a pagar cuotas? No, es una decisión individual, quiero o no formar parte de una organización, ¿me conviene o no? Y esa parte, ese empuje, digamos, a través del voto secreto y de la democracia y libertad sindical, fueron los pilares de esta reforma.
Y la segunda parte de la reforma, que también es muy importante, tiene que ver con la justicia laboral. Si alguno de aquí se ha topado en alguna ocasión con un conflicto laboral y ha acudido a las juntas de conciliación y arbitraje, sabe de lo que estamos hablando. Mínimo 6 años en resolver un conflicto, mínimo 6, 7, 8, 10, 15, hasta 20 años. Muchas veces se acaban muriendo los trabajadores antes de poder ejecutar los laudos. Un modelo, un sistema de justicia opaco, en realidad secuestrado por los coyotes, por la industria del litigio, que es como le hemos llamado, y eso pues ha venido generando también que los trabajadores no se defiendan. ¿Quién se va a querer aventar un juicio de la inversión de una vida? Entonces, también en la reforma laboral eso cambió. Hemos venido avanzando de manera paulatina a través de etapas. En la Ciudad de México, por cierto, estaremos el próximo año cerrando las juntas de conciliación y arbitraje y un nuevo modelo de justicia a través de centros de conciliación, de salas de conciliación donde los conciliadores llevan a las partes para que se pongan de acuerdo. Estamos conciliando cerca del 75% de los asuntos, poniéndose de acuerdo, y solo aquellos donde no hay un acuerdo entonces pasan a los tribunales laborales, que hoy dependen del Poder Judicial, son salas de audiencia y se están resolviendo en máximo 4 meses. Pasamos de un modelo de 6 años a máximo 4 meses, pero el 75% en menos de 45 días. Entonces, apostar por la conciliación y el diálogo pues es la forma de tratar de ir liberando y avanzando, pero sobre todo en lograr que los trabajadores se defiendan. Sufro la violación de un derecho fundamental, derecho humano, que es un derecho laboral, puedo acudir a los centros de conciliación y no tengo que tener un abogado, no tengo que tener y que pagar a un abogado para poder acudir a estos lugares. Entonces, eso también ha sido, me parece, Citlali, un avance importante de esta reforma. Sí, totalmente. Pues yo creo que ahí hay por lo menos 2 grandes acciones que sin duda construyen un antes y un después de la vida laboral de las y los mexicanos. Es decir, el aumento al salario mínimo, primero, además de romper con el pretexto, porque más que un mito era el pretexto del viejo régimen que no quería, que no le importaba, por supuesto, los derechos laborales, sino más bien los intereses empresariales o los intereses de unos cuantos. Pues se ha roto ya ese pretexto, ese mito de que aumentar el salario mínimo pone en riesgo la economía. Al contrario, como bien lo decías, Luisa, pues esto genera que la propia economía se mueva de diferente manera, ¿no? Es decir, los mismos programas sociales han demostrado que las economías locales se mueven mucho más rápido o mucho más con muchos más beneficios, porque hoy la gente tiene mayor ingreso para poder gastar en distintas cosas de la vida cotidiana. Y la otra que me parece que es importante, y en este espacio donde ha habido varias discusiones, ayer hablábamos de los avances de la Cuarta Transformación ligados a la revocación de mandato, pero me parece que es muy importante agarrar como bandera de muchos militantes que siempre han luchado por la justicia laboral, por la democracia sindical, pues esta reforma que se aprobó en 2019 con la mayoría de Morena, que ha sido empujada y propuesta por el gobierno federal y que sin duda puede, yo creo que todavía, no sé cuántos sindicatos nuevos se han creado, cuántos sindicatos se han liberado, pero me parece que es una herramienta que sin duda hoy los trabajadores tienen para poder organizarse y mejorar sus condiciones laborales, y que valdría la pena dar a conocer que existe, o sea, que ya existe esta democracia sindical, y promover que muchos trabajadores y trabajadoras pues la conozcan y la utilicen
para que podamos combatir los abusos que lamentablemente hasta hemos normalizado, o con esto que tú decías de a veces la poca aceleración o procuración de justicia en el tema, no solo en el tema laboral, sino en muchas otras cosas, pues termina por hacer que muchos desistan y digan, bueno, pues nunca va a pasar nada, sé que es una injusticia, sé que abusaron, sé que me corrieron injustificadamente, sé que no debería, sé que la ley me ampara, pero pues no sé qué hacer, o no va a pasar nada, o voy a desgastarme más. Hoy, digamos, existen estos pues estas nuevas circunstancias, este nuevo modelo que me parece que hay que irlo dando a conocer más, justamente porque de eso se trata también la cuarta transformación, que la política pública, la acción de gobierno, las acciones legislativas pues sean arropadas y tomadas por la propia ciudadanía, que eso va a permitir que se aceleren más los cambios. Y decías que había 4 grandes acciones. Exacto. Luisa. Creo que una más tiene que ver con la reforma en materia de outsourcing o de subcontratación. El fenómeno, para darnos una idea que platicaba hace rato, es precisamente eso: empresas que vaciaron sus nóminas y las pasaron a estas intermediarias que muchos conocemos como nomineras, y que incluso muchas estaban vinculadas y relacionadas con las factureras, porque es un esquema no solo laboral, también fiscal. ¿Cómo darle la vuelta para no pagar impuestos y para no tener responsabilidades laborales? Es así que millones de trabajadores se fueron de un día a otro al esquema de subcontratación. Se aprobó una reforma muy importante que lo que hizo fue prohibir la subcontratación de personal. Hoy en nuestro país está prohibida la subcontratación de personal, y todavía me encuentro gente que me dice, oye, checa mi caso, porque si bien hemos avanzado y hemos regularizado en este año a 3 millones de trabajadores, todavía, como a veces sucede, se reforman las leyes, pero no por eso está el cumplimiento al 100%. En esa reforma, lo más importante es reconocer, o más bien establecer, que quien recibe el trabajo es el que debe hacerse responsable de sus trabajadores. Todos aquellos que hacen la materia principal, el objeto social. Si yo tengo una empresa, fabrico automóviles, los trabajadores que fabrican los automóviles tienen que ser trabajadores míos, porque hay un derecho muy importante que casi está en peligro de extinción, pero que estamos recuperando, que mencionaba hace rato, que es el reparto de utilidades. Ese es un derecho que está en la Constitución y que en pocos países lo tienen, y aquí tenemos que protegerlo mucho, porque es hacer partícipes a los trabajadores de las utilidades que hacen las empresas. Yo generé mucha utilidad este año, pues entonces todos se van a beneficiar, y eso también incentiva que los propios trabajadores sean partes y también quieran que la empresa sea más productiva. Entre más ganancias, más utilidades, habrá mejor reparto en el mes de mayo. Esto se fue extinguiendo porque con todas estas figuras, pues ¿qué pasaba? Estaba la empresa donde se generaba la utilidad, pero no tenía ni un solo trabajador, y estaba la otra empresa donde estaban todos los trabajadores, pero no generaba utilidades porque simplemente le transfería a los trabajadores. Este esquema se termina con la reforma de subcontratación. La empresa madre que genera la utilidad tiene que reconocer a sus trabajadores y tiene que repartir las utilidades correspondientes a ese año. Todavía no ha pasado un mayo, porque eso por primera vez lo vamos a vivir en mayo próximo, pero en mayo próximo tenemos que ver ya reflejado el reparto de utilidades de las diferentes empresas. Había algunos empresarios que dicen, pero yo doy bonos, pero yo… No, tú podrás dar lo que tú quieras, pero tienes que repartir las utilidades, es una obligación legal, incluso constitucional.
Entonces, en este esquema se prohibió la subcontratación de personal. Ya sabrán, como siempre, no, esto es una locura, se van a perder miles de empleos. Y la verdad es que lo que ha venido sucediendo es que al contrario, se ha venido regularizando varios de los sectores que eran informales o que no tenían a sus trabajadores en el IMSS. Y sobre todo, lo más importante es que muchos de ellos se han venido registrando con sus verdaderos salarios, porque también el fenómeno de la subcontratación está emparejado más bien a otro fenómeno, que es que me registren en el IMSS con un salario más bajo del que realmente gano. Y hay muchas personas, sobre todo más jóvenes, me dicen, me da igual, ¿no? Que es más, no conocen bien cuál es el salario por el cual están registrados. Pero esto a la larga impacta en dos derechos elementales. Uno es el de la pensión, porque después del 97 y de la reforma que cambió el sistema solidario a cuentas individuales, pues depende de cuánto ahorre cada una y uno de ustedes, depende de cuánto cotice en el IMSS y en la Seguridad Social, cuánto recibirá a la hora de pensionarse o jubilarse. Y esto, y no somos ajenos, estamos hablando, yo sé, que del sector formal de la economía. Después está el sector informal, que son millones de trabajadores, pero en este esquema una de las vinculaciones directas de la subcontratación era eso, el subregistro en el IMSS. Entonces ha logrado incrementarse en casi 16%. Los que se mudaron de esquema también fueron registrados con salarios con un incremento importante. Y en el caso de las empresas que no transfieren personal, sino que tienen algún tipo de servicio especializado, se tienen que registrar en un registro público para poder dar seguimiento a que haya respeto a los derechos laborales. Entonces yo creo que acabar con el esquema de outsourcing y de subcontratación era una deuda pues importantísima, porque ese esquema de 2012, que fue cuando se aprobó, a la fecha creció como espuma. O sea, se empezó a colar en todos los sectores, en todas las industrias. Ya no solamente era de algunas que son las no cumplidoras, no, hasta en muchas empresas transnacionales de importación. Entonces yo creo que en ese sentido ese es uno de los grandes avances. Y una de las grandes apuestas que serán muy importantes es el tema del TEMEC. El TEMEC por primera vez, antes el TLC, ahora el TEMEC, por primera vez tiene un apartado laboral. Antes era solo un tratado con Estados Unidos y Canadá, pero solo planteaba lo comercial, ¿no? Que es libre comercio, y establecía las reglas en las cuales se tenía que dar esto. Uno de los cambios importantes del TEMEC es que el TEMEC trae un apartado igual de importante en lo comercial, en lo laboral, de protección de derechos laborales. Sí, se abren las fronteras, pero tienes que pagar mejor. Sí, se abren las fronteras, pero tienes que respetar la libertad y la democracia sindical. Sí, se abren las fronteras, pero incluso entre países puede haber quejas en el momento en el que tú no estés cumpliendo. Ya tuvimos incluso nuestra primera queja en México. Estados Unidos presentó una denuncia a México por una empresa, una automotriz ahí en Guanajuato, que al hacer, iba a haber un recuento, una votación de trabajadores, se robaron las boletas, se destruyeron el material electoral, no respetaron la voluntad de los trabajadores. Y no solamente, por supuesto que nosotros ya habíamos adelantado, pero aparte de que la Secretaría suspendió la elección y determinó que debía repetirse, también fue una queja internacional. Entonces el tratado ya trae estos elementos que tienen una visión más de conjunto, ¿no? De una región
de nuestro país, Norteamérica, que hay que fortalecerla sí, pero no a costillas del salario de la gente. Entonces yo creo que estos elementos también han sido importantísimos y yo incorporaría, porque es una política laboral, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Claro. Uno de los enormes dramas en nuestro país es que cientos de miles de jóvenes, y no estamos hablando de jóvenes ajenos que uno no conoce, quién sabe dónde están, no. La gran mayoría de los jóvenes, no importa que hayan estudiado en la universidad, salen con títulos universitarios, maestrías, y al salir al mercado laboral, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué sabes hacer? ¿Dónde consigues trabajo? Hay mucha debilidad incluso en los sistemas de empleo. Entonces, ¿cómo le hago para conseguir? ¿Dónde toco? ¿A quién voy y le dejo mi currículum? Entonces los esquemas para conseguir trabajo pues casi son del círculo social, de tus compañeros de la escuela, de tus conocidos, de tus tíos, de tus familiares, y es muy difícil entonces poder superar esas trampas para poder avanzar. Entonces, Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa importantísimo porque no hace distinción de la realidad que esté viviendo el joven. Puede ser un universitario, puede ser una joven del sector rural. Si no estudia y no trabaja en ese momento, por cualquier circunstancia, el gobierno le garantiza un empleo por un año. Y ese año pretende ser un año para que se capacite, se forme, conozca, haga otro tipo de incluso relaciones personales, incluye al joven, a la joven a una actividad que elige el aprendiz para poderse desarrollar un año. Y la inversión social que hacemos todos los mexicanos a través de nuestros impuestos es pagarle una beca durante este año. Hemos incorporado a 2 millones de aprendices en 3 años. No existe en el mundo un programa de empleabilidad juvenil tan importante como el que tenemos en nuestro país. ¿Qué se hizo anteriormente? Pues les llamaron ninis, como si se tratara de gente floja, que no tiene aspiraciones, que están incluso han atacado muchísimo el programa diciendo tiran el dinero, cómo se lo dan a los ninis, cuando en realidad la enorme inversión social para todos nosotros es que estos jóvenes que no están haciendo nada se incorporen a las actividades productivas, porque son jóvenes con ganas, con energía, y que sabemos que un año no necesariamente digamos, si no te resuelve la vida, no te resuelve la vida, pero es un empujón, es agarrar, es decir, vamos a dar un empujón para que agarres vuelito y puedas construir tu futuro. Por eso se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, y la verdad es que las historias que hemos conocido y lo que ha logrado impactar pues ha sido importantísimo. Solo pensemos que en la pandemia el sector que más golpeado se vio fue precisamente el de jóvenes entre 20 y 30 años. Cientos de miles de jóvenes que perdieron su trabajo y que lograron a través del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que en ese momento tuvimos muchísimos beneficiarios, reencauzar su vida laboral. Y nos conviene a todos que estos jóvenes estén trabajando en lugar de estar en otro lado. Porque es muy fácil, sobre todo en contextos de violencia, pues el que los enganchen las bandas. Pues facilísimo, pues de repente estás, aunque no quieras, tienes dificultades, tienes familia, tienes que aportar en la casa. Entonces, es mucho más fácil que las bandas los enganchen, y la idea es que realmente pues podamos apostar a que este programa pueda ser la garantía de una oportunidad. Entonces eso es para el trabajo. Lo mismo está sucediendo en el caso de las escuelas. ¿Qué pasaba en las universidades? No hay cupo, ¿no? ¿Qué aplicas a la UNAM? No hay cupo, no pasaste el examen de admisión.
y ya con eso se lavaban las manos. Y lo que se ha venido reforzando es la construcción de 100 nuevas universidades, becas para todo el nivel bachillerato, porque lo que se quiere es que se tengan alternativas y posibilidades de futuro. Apostar a eso, que es apostar a los jóvenes. Y antes se utilizaba mucho a los jóvenes, pero más, ¿no?, como una cosa más electorera. Como decorativa, ¿no? Como... Exacto, más electorera, pero no había habido en la historia un programa de esta magnitud y con estos recursos. Y realmente una inversión social de esta naturaleza, pues la apuesta es que vaya fortaleciendo a estas nuevas generaciones. Y que no solamente se fortalecen ellos, sino también los negocios, las empresas que reciben a los aprendices y que los van formando en lo que requieren sus industrias. Y ya no tienen ellos necesariamente que pagar esa capacitación, sino reciben a los aprendices, los forman y finalmente se fortalecen ambos. Ahora el INEGI, yo creo que este es uno de los elementos más importantes y que nos da mucho orgullo y se los comparto. El INEGI en la última encuesta de la ENIC, que es esta encuesta que se hace en los hogares, sacó datos sobre los programas sociales. Se pregunta, ¿tú eres o no beneficiario de diferentes programas? Y en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, coinciden los datos del INEGI a nuestros datos propios, que es que el 46% de los jóvenes que egresan del programa logran incorporarse al mercado laboral, consiguen un trabajo. Esa es la inversión que se quiere construir. Entonces yo creo que eso, y me parece que ha sido otro de los enormes logros. En una visión muy integral, Luisa, porque al final no solo le garantizas, en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, una opción a quienes tienen las puertas cerradas, y a veces, como bien dices, la única que está abierta pareciera pues la de la delincuencia, la de la criminalidad. No solo es una opción, sino que además pues me parece que genera grandes impactos, es decir, jóvenes que toman decisiones desesperadas de delinquir, hoy ya no las toman porque tienen una opción, porque el Estado mexicano les brinda un apoyo, una beca, porque después de un año, yo me alcanzo a imaginar que quizás exagero, pero se les cambia su vida, es decir, conocen la vida laboral, hacen relaciones, a lo mejor hacen un gran empleo y los empleadores logran contratarlos, etcétera. Y es bueno conocer estos logros. Creo que hay algunas participaciones en el público, pero cerraría yo diciendo que es muy bueno conocer un poco del avance de lo que se ha hecho en 3 años, porque no es menor, es decir, durante 80 años nos fueron condenando a una realidad en la que nos fueron quitando derechos, nos fueron quitando servicios, el Estado mexicano se lavaba las manos y era con una política de despojo, con una política de negocio, con una política de favorecer a unos cuantos a costa de las mayorías, y eso sin duda ha mermado en nuestra calidad de vida, en nuestro acceso a la educación, al empleo, en nuestra felicidad máxima, que al final de eso se trata, creo yo, hacer política y gobernar en tiempos de la Cuarta Transformación, tratar de generar bienestar en la gente, en las familias, y si bien en 3 años yo creo que van a paso acelerado, el gobierno federal se está cimentando un nuevo país, pues habrá seguramente otros retos, pero sí es importante que quienes ahora nos escuchan y además también nos ven en vivo, pues conozcan parte de estos logros, porque hay una campaña de quienes buscan conservar las cosas como estaban, de demérito a todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que me dio mucha tristeza, pero bueno, después de hablar con esta persona, recuerdo que en campaña encontré a una estudiante universitaria en una verdulería, tocando casa por casa, y me decía, pues estoy de acuerdo en algunas cosas, pero en otras no, porque ¿qué es eso de que nos quitaron becas a nosotros los universitarios para dárselas a los ninis, ¿no?, a los que no trabajan y no estudian? Entonces lo que me di cuenta cuando platicaba con ella era pues que solo tenía en la mente esta campaña de la derecha, que no conocía el proyecto, que no conocía cómo funcionaba Jóvenes Construyendo el Futuro, y que esta campaña estaba
generando una pues incapacidad de solidarizarte, es decir, quienes tenemos la capacidad, no la capacidad, el privilegio más bien, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en una universidad, somos profundamente privilegiados y somos una gran minoría. Y no es porque seamos más listos o porque sí aprobamos el examen, es porque hay una serie de circunstancias que han excluido a la gran mayoría que ha querido estudiar, que ha querido acceder al trabajo. Y bueno, al final yo después de esta charla con esta chica, pues creo que entendió muy claro que no era regalarles el dinero, que había un acompañamiento, había un tutor, que la Secretaría del Trabajo les da seguimiento, etcétera, y también que yo le decía a ella, pues al final tú vas a salir de la universidad y no creo que tan fácil tengas un empleo, a lo mejor tú también podrías ser beneficiaria de este programa. Entonces, pues creo que hay mucho que hablar, hay mucho ruido en la discusión pública, pero yo estoy convencida de que se está construyendo otro país, de que en el ámbito laboral, que yo creo que es uno de los motores de las sociedades, pues hay avances ahí que ya ha compartido Luisa, y pues será importante pues que nosotros asumamos también que estos logros son logros del pueblo mexicano que ha acompañado un cambio, y hay que defenderlos porque pues nos fueron quitando derechos incluso conquistados por otros mexicanos valientes, y los quitaron en un plumazo a través del Pacto por México, a través de estas reformas, sin discusiones, alegando con propagandas falsas, y la realidad es que nos fueron demeritando nuestra vida laboral. Y bueno, pues otra vez pues agradecer a la brigada por habernos invitado. No sé si quieras decir algo último, Luisa. Nada, para abrir pues paso agradecerles aquí mucho, un gusto haber compartido algunas de las cosas que nos parecen más importantes y relevantes. Vamos a la mitad del camino, pero la idea es seguir fortaleciendo el mercado laboral y los derechos, y proteger los derechos de los trabajadores en nuestro país. Así que muchas gracias. Gracias. Pues solo hay una participación, entonces pues adelante. Buenas tardes a todos, señorita Luisa María. Yo de formación soy actriz, egresada de la Casa del Teatro, soy maestra de arte, he hecho cine, he hecho teatro, he hecho tele, radio. Tuve el privilegio de trabajar con el señor Paco Ignacio Taibo y con la señora Paloma Sáenz en la alcaldía Coyoacán en su momento, Para Leer en Libertad y Abuelas Lectoras. Nosotros logramos una red de 80 abuelas lectoras que trabajaban en 50 centros de Coyoacán. Del 2019 a acá, hasta el día 29 de noviembre, yo fui tallerista de Pilares. ¿Sí? Tallerista en Pilares El Reloj y Pilares Tasqueña. Y fui dada de baja por habernos manifestado el día 29 exigiendo nuestros derechos laborales. ¿Cómo es posible que con una trayectoria de 30 años de trabajo donde me conocen, no podamos tener acceso a un contrato laboral y solo seamos beneficiarios de un programa? Dentro del programa Pilares, nosotros hemos sufrido, o yo en mi caso y muchos más, porque hay denuncias, acusación, hostigamiento, persecución. A mí me encerraron 3 horas en un Pilares, mi mediadora y mi monitora, para firmar un reporte de incidencia en mi contra por cosas que yo nunca cometí. Y como el caso mío, hay más de 100 casos. Nosotros entregamos un pliego petitorio para tener una audiencia con usted y con la señora Claudia Sheinbaum para tocar el tema de contratos y trabajo, derechos laborales para quienes hemos sido beneficiarios por 3 años de Pilares. Porque no se nos dan insumos para nuestros materiales. Los materiales los tenemos que comprar nosotros, los talleristas. Y nosotros amamos nuestro trabajo y 3 años hemos levantado este programa con nuestro esfuerzo. A mí se me levantaron acusaciones de que incluso yo no tenía usuarios, cuando puedo mostrarle a usted mis fotos. Hasta el último día que trabajé, tuve mi mesa llena de usuarios. Y fui despedida por el señor Benjamín González Pérez, quien es quien propicia estas malas prácticas contra los trabajadores. Presenté una queja ante Derechos Humanos por el hostigamiento que viví por parte de mis figuras superiores. Y en Derechos Humanos el caso se cerró por improcedencia
con el argumento y tengo el folio y tengo el documento, y mañana, el día lunes, me voy a presentar ante la Secretaría de Gobierno a presentar todo esto mismo, donde nos dijeron, a mí me dijeron, usted no puede hacer esta queja porque usted no tiene derechos laborales ni derechos porque no hay un contrato, porque usted es una beneficiaria de un programa, por lo tanto no tiene derechos porque no hay una relación de patrón ni trabajador. Yo quiero poner esto sobre la mesa porque rescato de todo esto el programa de Pilares. El programa de Pilares es muy valioso, sí, pero nosotros somos trabajadores. Yo he hecho cine con Arturo Ripstein. Puedo ganar dinero por mi trabajo, sí. La petición es, señorita Luisa María Alcalde, explíquenos por qué no tenemos un contrato, por qué no tenemos prestaciones, por qué no tenemos seguridad y por qué somos despedidos de manera arbitraria después de haber sido hostigados, perseguidos, amenazados y vulnerados, no solo en nuestros derechos laborales, sino en nuestros derechos de personas. Esta es una pregunta que yo tengo para usted y que la tenemos toda la comunidad de Pilares. Nosotros ya tuvimos una audiencia con el Congreso, con la señora Valentina Batres, y eso es lo que yo quiero que usted nos explique. ¿Por qué no se puede volver Pilares de pasar de ser un programa en el campo de los artistas? ¿Por qué no se puede volver un trabajo con todo lo que usted está diciendo? ¿Por qué? Lo que me comprometo ahorita es para que me des tus datos, porque está la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y esa es la vía para poder defender los derechos. En la Procuraduría podemos con mucho gusto apoyarte de manera gratuita. Claro, a todos los que quieran, con mucho gusto. A ver, compañeros, hay varias personas que querían hablar. El problema es que ya tenemos a Pedro Salmerón, que va a hacer la presentación de su libro Tenochtitlán. Entonces me pide el compañero que va a hablar un momento, entonces le pedimos que sea la última intervención y ya después damos paso a Pedro. Sí, lamentablemente ya no hay tanto tiempo, pero bueno, yo quería un comentario rápido. Yo soy jubilado del ESME, pero ahorita tenemos un problema de charrismo interno en el ESME. Esos pseudo dirigentes que tenemos actualmente, bueno, están demandados ahorita y quisiéramos todavía que se diera una solución pronto a nuestro problema de demandas por fraude. Por otro lado, sí quería felicitar a las autoridades competentes que hicieron revocaron los resultados en Pemex y que hicieron que se vuelva a repetir elecciones actualmente. Eso ya es un avance, pero creo que todavía siguen habiendo muchísimos problemas. Ojalá veamos a todos los charros que han medrado por años, como Romero de Champs, el mismo Teléfonos de México, el señor ese dinosaurio enorme ahí, y que estén en la cárcel ya, porque ya hace mucho que han hecho mucho daño y hoy siguen queriendo seguir haciendo mucho daño. Es todo, gracias. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Yo quisiera hacer nada más un